El concepto de un mapa antiguo que muestra todo lo que no debería existir evoca la idea de que, a lo largo de la historia, han habido representaciones cartográficas que desafían nuestra comprensión actual del mundo. Estos mapas, a menudo considerados como curiosidades o anomalías, han generado un intenso interés y especulación entre historiadores, arqueólogos y entusiastas de lo desconocido. La existencia de lugares, civilizaciones o características geográficas que no encajan en la narrativa histórica convencional plantea preguntas intrigantes sobre nuestro pasado y la posibilidad de que existan conocimientos perdidos que nos podrían ayudar a entender mejor nuestra historia. El mapa de Piri Reis, uno de los ejemplos más notorios de un mapa antiguo que muestra todo lo que no debería existir, es el famoso mapa de Piri Reis, creado en 1513 por el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis. Este mapa es célebre no solo por su calidad artística y técnica, sino también por la sorprendente precisión con la que representa las costas de América del Sur y partes de África. Sin embargo, lo que realmente ha capturado la atención de los investigadores es su representación de la Antártida, una región que, según la comprensión convencional, no debería haber sido conocida en esa época, dado que estaba cubierta por hielo y no fue redescubierta hasta el siglo XIX. El mapa de Piri Reis se basa en una serie de fuentes, algunas de las cuales se cree que incluyen mapas antiguos y documentos de exploradores previos, así como registros de la navegación de los vikingos. La inclusión de la Antártida en este mapa ha llevado a especulaciones sobre la posibilidad de que existiera una civilización avanzada que poseía conocimientos geográficos que se perdieron a lo largo del tiempo. Algunos teóricos sugieren que estas civilizaciones antiguas podrían haber tenido acceso a tecnología o información que ha sido eliminada o ignorada por la historia convencional. El mapa de Vinland, otro mapa intrigante que desafía las narrativas históricas, es el llamado Mapa de Vinland, que representa la supuesta llegada de los vikingos a América del Norte, específicamente a una región que algunos creen que puede ser parte de lo que hoy conocemos como Canadá. Este mapa, que data del siglo XV, muestra una costa que se asemeja a la de Terranova y sugiere que los vikingos pudieron haber establecido asentamientos permanentes en esta área antes de la llegada de Cristóbal Colón en 1492. El mapa de Vinland ha generado debates sobre la naturaleza de las exploraciones vikingas y su impacto en la historia de América. La narrativa tradicional sostiene que los vikingos hicieron solo incursiones temporales en América del Norte, pero el mapa sugiere la posibilidad de un asentamiento más duradero. La existencia de este mapa ha llevado a algunos a replantear la historia de la exploración en América y a cuestionar la idea de que Colón fue el primer europeo en llegar a estas tierras. La idea de civilizaciones perdidas también se refleja en otros mapas antiguos que han capturado la atención de los investigadores. Por ejemplo, los mapas que representan la legendaria Atlántida, mencionada por Platón, han inspirado numerosas interpretaciones y teorías sobre su ubicación y existencia. A lo largo de los siglos, se han creado muchos mapas que intentan ubicar la mítica isla en diversas partes del mundo, desde el Mediterráneo hasta el Caribe. Estos mapas han llevado a la especulación sobre la posibilidad de que existía una civilización altamente avanzada que desapareció debido a un cataclismo. La búsqueda de la Atlántida y otros lugares míticos ha alimentado el deseo humano de explorar y comprender las raíces de nuestra historia, así como la posibilidad de que existan conocimientos perdidos que nos podrían ayudar a entender mejor nuestra historia. La tecnología y el conocimiento de las civilizaciones antiguas, la posibilidad de que existieran civilizaciones avanzadas que poseían conocimientos cartográficos, astronómicos y tecnológicos que se han perdido con el tiempo, es un tema recurrente en la discusión sobre mapas antiguos. Algunos investigadores sostienen que las civilizaciones antiguas, como los egipcios, los sumerios y los mayas, podrían haber desarrollado tecnologías sofisticadas que les permitieron crear mapas y realizar exploraciones más allá de lo que se ha documentado. La idea de que estas civilizaciones pudieron haber compartido o transmitido conocimiento a través de las generaciones solo para perderse en el tiempo es un tema fascinante que invita a la exploración. Las implicaciones del conocimiento oculto, La existencia de mapas antiguos que muestran lo que no debería existir, no solo nos lleva a cuestionar nuestra comprensión de la historia, sino que también tiene implicaciones más amplias sobre cómo interpretamos nuestro lugar en el mundo. Si estos mapas son indicativos de un conocimiento más amplio y profundo de la humanidad, entonces la historia que conocemos podría ser solo una fracción de la realidad. La búsqueda del conocimiento oculto y la exploración de historias no contadas pueden servir como un llamado a examinar críticamente nuestras propias narrativas. La historia ha sido moldeada por las voces de quienes han tenido el poder de contarla, y es esencial que continuemos explorando y desafiando las versiones establecidas
para descubrir una comprensión más rica y diversa de nuestro pasado. Conclusión. El estudio de mapas antiguos que muestran lo que no debería existir es una invitación a explorar el misterio y la complejidad de nuestra historia compartida. Estos mapas no solo son objetos de curiosidad, sino que también son ventanas a las creencias, conocimientos y aspiraciones de las civilizaciones pasadas. A medida que continuamos investigando y desentrañando las verdades ocultas en la historia, podemos descubrir que hay mucho más por aprender y entender sobre nuestra propia humanidad. La mezcla de historia real, misterio global, teorías prohibidas y censura institucional es un fenómeno fascinante que ha capturado la imaginación de muchas personas a lo largo de los años. Este contenido no solo provoca la curiosidad y el escepticismo, sino que también desafía las narrativas históricas convencionales y pone en evidencia las dinámicas de poder que existen en la sociedad. En esta exploración, examinaremos cómo estos elementos se entrelazan y cómo han influido en nuestra comprensión del pasado y del presente. Historia real. La historia, como disciplina, busca entender y documentar los eventos pasados de la humanidad. A través de la investigación arqueológica, la recopilación de documentos, la interpretación de artefactos y el estudio de relatos orales, los historiadores han construido narrativas sobre civilizaciones, culturas y acontecimientos que han dado forma a nuestro mundo. Sin embargo, la historia real no es siempre tan lineal o clara como podría parecer. A menudo, la historia es objeto de interpretación y reinterpretación. Las narrativas pueden ser influenciadas por quienes las escriben, lo que significa que ciertas voces y perspectivas pueden ser privilegiadas sobre otras. Por ejemplo, las historias de las civilizaciones indígenas han sido sistemáticamente marginadas en muchas narrativas históricas dominantes, lo que ha llevado a una comprensión incompleta de su riqueza cultural y contribuciones a la humanidad. De esta manera, la historia real se convierte en un campo de batalla donde diferentes interpretaciones y relatos compiten por ser reconocidos. Misterio global. El misterio global se refiere a aquellos enigmas y fenómenos que trascienden fronteras y que han intrigado a la humanidad durante siglos. Desde la construcción de las pirámides de Egipto hasta la desaparición de civilizaciones enteras como los mayas o los incas, hay preguntas que siguen sin respuesta. ¿Cómo lograron estas sociedades construir monumentos tan extraordinarios? ¿Qué ocurrió con sus conocimientos y tecnologías? Los misterios globales a menudo alimentan la imaginación y el interés por lo desconocido. A medida que las personas buscan respuestas a estos enigmas, surgen teorías que pueden desafiar las explicaciones convencionales. El atractivo de lo desconocido puede llevar a un fervor casi religioso por desentrañar la verdad, lo que a su vez puede dar pie a la creación de narrativas que a veces se desvían de los hechos históricos comprobados. Sin embargo, es precisamente este misterio lo que impulsa la exploración y el descubrimiento. Teoría prohibida. Las teorías prohibidas son aquellas ideas que por diversas razones no son aceptadas o son activamente rechazadas por las instituciones académicas y científicas. Estas teorías pueden abarcar una amplia gama de temas, desde la existencia de civilizaciones avanzadas en la antigüedad hasta la interpretación de fenómenos inexplicables. Muchas veces, estas teorías surgen como intentos de explicar los misterios globales que la historia convencional no puede resolver satisfactoriamente. Un ejemplo notable de teoría prohibida es la noción de que civilizaciones avanzadas existieron antes de la historia registrada, como la mítica Atlántida. Algunos investigadores han sugerido que estos pueblos antiguos poseían conocimientos tecnológicos y científicos que han sido olvidados o suprimidos. Sin embargo, la falta de evidencia concreta y el escepticismo de la comunidad científica han llevado a que estas teorías sean descalificadas, lo que a menudo resulta en su categorización como pseudociencia. Este fenómeno puede ser problemático, ya que la censura de ciertas teorías puede limitar la exploración del conocimiento. Las teorías prohibidas, aunque a menudo no probadas, pueden proporcionar nuevas perspectivas que pueden enriquecer nuestras comprensiones actuales. La censura institucional puede en algunos casos obstaculizar el avance del conocimiento al rechazar ideas que podrían desafiar el status quo. Censura institucional. La censura institucional se refiere a la supresión o el control de información, ideas y perspectivas por parte de organizaciones, gobiernos o instituciones académicas.
Esta censura puede manifestarse de diversas maneras, desde la falta de financiación para investigaciones consideradas controvertidas hasta la eliminación de ciertos temas en el currículo educativo. La censura puede ser intencional, como un esfuerzo por mantener el control sobre la narrativa histórica, o puede ser el resultado de una falta de apertura a nuevas ideas. En el campo de la historia, la censura institucional puede tener un impacto significativo en cómo se perciben y documentan ciertos eventos. Por ejemplo, muchos países han censurado o revisado la historia de sus propias dictaduras y violaciones de derechos humanos, lo que limita la comprensión pública de estos eventos y sus consecuencias. Esta falta de transparencia puede tener repercusiones en la memoria colectiva de una nación y en su capacidad para aprender del pasado. Además, la censura puede extenderse a otros campos del conocimiento, como la ciencia. Las investigaciones que desafían las creencias convencionales, ya sea en la biología, la física o la antropología, pueden ser desalentadas o ignoradas, lo que lleva a una falta de progreso en la comprensión de ciertos fenómenos. La intersección de estos elementos de la historia real, misterio global, teorías prohibidas y censura institucional crea un entorno complejo donde la búsqueda del conocimiento se ve obstaculizada por diversas dinámicas sociales, políticas y culturales. A menudo, el deseo de comprender el pasado y desentrañar los misterios del mundo se encuentra con la resistencia de aquellos que se benefician de la narrativa establecida. La búsqueda de la verdad puede ser un camino solitario e incierto. Aquellos que se atreven a cuestionar las narrativas dominantes a menudo enfrentan escepticismo, ridículo o incluso represalias. Sin embargo, es esencial que continuemos explorando y cuestionando nuestras comprensiones del mundo, ya que este proceso puede conducir a descubrimientos significativos. Al final, la mezcla de historia real, misterio global, teorías prohibidas y censura institucional nos recuerda que la búsqueda del conocimiento es un viaje continuo. Nos invita a ser críticos, a preguntar y a desafiar lo que damos por sentado. En un mundo donde la información es abundante, pero a menudo manipulada, es crucial mantener la curiosidad y la voluntad de explorar más allá de lo que nos han enseñado, buscando siempre la verdad que podría estar oculta en las sombras de la historia. Reflexiones finales. La relación entre estos elementos plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del conocimiento y la verdad. ¿Cómo definimos lo que es Cerbero y lo que no? ¿Qué papel juegan las instituciones en la formación de nuestra comprensión del pasado? La historia es un campo dinámico que refleja no solo los hechos, sino también las luchas de poder, las creencias y los intereses de aquellos que la escriben. En última instancia, es nuestra responsabilidad como ciudadanos del mundo cuestionar, investigar y buscar la verdad incluso cuando esta verdad desafía nuestras creencias y comprensiones más profundas. El mapa de Piri Reis, creado en 1513 por el cartógrafo y almirante otomano Piri Reis, es uno de los documentos cartográficos más intrigantes y debatidos de la historia. Este mapa no solo es notable por su belleza y detalle, sino también por las sorprendentes afirmaciones sobre su precisión y su representación de regiones que, según la historia convencional, no deberían haber sido conocidas en ese momento. En particular, el mapa muestra una representación de la costa de América del Sur con una exactitud notable y, lo que es aún más asombroso, revela partes de la Antártida sin hielo, un hecho que desafía la comprensión histórica de la exploración geográfica de su época. Un vistazo al mapa de Piri Reis. El mapa de Piri Reis es una obra de arte cartográfico que combina información obtenida de diversas fuentes, incluidos mapas anteriores y relatos de exploradores. La obra es famosa por su representación vívida de las costas de África, Europa y América del Sur, y es considerada una de las primeras representaciones cartográficas de las Américas. Sin embargo, lo que ha capturado la atención de historiadores, investigadores y entusiastas de la historia es su representación de la Antártida. La parte del mapa que ha generado más curiosidad es la que muestra la costa de la Antártida, que sorprendentemente aparece sin el hielo que la cubre actualmente. Esta representación es intrigante porque la Antártida fue oficialmente descubierta por exploradores europeos en el siglo XIX, más de 300 años después de que se hiciera este mapa.
La idea de que Piri Reis, en 1513, pudiera haber tenido acceso a información sobre una tierra que permanecería oculta bajo el hielo durante siglos, plantea preguntas fundamentales sobre el conocimiento geográfico y la exploración en la antigüedad. La representación de América del Sur. En el mapa, la representación de América del Sur es notablemente precisa. Piri Reis logró capturar la forma de la costa de Brasil, así como la disposición de algunos ríos importantes. Esta precisión es aún más impresionante si se considera que, en su época, la mayoría de los mapas europeos eran inexactos y a menudo reflejaban un entendimiento limitado del continente americano. La capacidad de Piri Reis para trazar la costa con tal detalle sugiere que pudo haber utilizado información de exploradores anteriores, como los vikingos, o relatos de los indígenas que habitaban estas tierras. La exactitud del mapa de Piri Reis ha llevado a algunos investigadores a especular que existieron otros mapas anteriores que contenían información geográfica que se ha perdido con el tiempo. Algunos teóricos han sugerido que estas fuentes podrían incluir mapas de civilizaciones avanzadas que existieron mucho antes de la llegada de los europeos a América. La idea de que estas civilizaciones podrían haber tenido conocimientos cartográficos avanzados es fascinante y abre la puerta a la posibilidad de que la historia sea más compleja de lo que se ha documentado. La Antártida sin hielo. La representación de la Antártida en el mapa de Piri Reis es quizás el aspecto más polémico y misterioso. La costa de la Antártida, tal como se presenta en el mapa, es notablemente similar a su forma actual, a pesar de que la mayoría de la isla está cubierta por una capa de hielo de más de 1.5 kilómetros de grosor. Esta representación es intrigante porque la Antártida fue oficialmente descubierta por exploradores europeos en el siglo XIX, más de 300 años después de que se hiciera este mapa. La idea de que Piri Reis en 1513 pudiera haber tenido acceso a información sobre una tierra que permanecería oculta bajo el hielo durante siglos plantea preguntas fundamentales sobre el conocimiento geográfico y la exploración en la antigüedad. Otra teoría sugiere que Piri Reis pudo haber utilizado mapas más antiguos que representaban la Antártida antes de que se cubriera de hielo. Se ha especulado que estos mapas podrían haber sido compilados a partir de registros de exploradores que habían navegado en las aguas circundantes o de relatos transmitidos a través de generaciones. Sin embargo, la pérdida de estos documentos a lo largo del tiempo, junto con la falta de evidencia que respalde estas afirmaciones, ha llevado a muchos a considerar que estas teorías son más especulativas que probadas. La censura de la historia. La controversia en torno al mapa de Piri Reis también pone de relieve una cuestión más amplia sobre la censura de la historia. A lo largo de los siglos, muchas culturas y civilizaciones han enfrentado la supresión o el olvido de sus contribuciones al conocimiento y la exploración. Las narrativas históricas a menudo han sido dominadas por las voces de quienes han tenido el poder de contar la historia, lo que ha llevado a la exclusión de conocimientos y logros significativos de otras culturas. El mapa de Piri Reis, con su representación inusual de la Antártida y su precisión en la representación de América del Sur, invita a cuestionar las narrativas históricas predominantes y a considerar la posibilidad de que haya habido una comprensión más profunda del mundo en tiempos antiguos. A medida que se descubren más mapas y registros históricos, es posible que se revelen nuevas perspectivas sobre la historia de la exploración y el conocimiento geográfico. Implicaciones para la historia de la exploración. La existencia del mapa de Piri Reis y sus sorprendentes características tiene implicaciones significativas para nuestra comprensión de la historia de la exploración. Si este mapa es una indicación de que existieron civilizaciones que poseían conocimientos cartográficos avanzados, entonces la historia de la exploración podría ser mucho más rica y compleja de lo que se ha documentado. Además, este mapa también plantea preguntas sobre cómo se transmitieron y preservaron estos conocimientos a lo largo del tiempo. La idea de que el conocimiento geográfico se ha perdido o se ha ocultado a lo largo de los siglos sugiere que siempre hay más por descubrir y aprender sobre nuestro pasado.
La exploración del mapa de Peary Race y sus implicaciones puede inspirar un interés renovado en la historia de la cartografía y la exploración. A medida que se investigan más documentos antiguos y se utilizan tecnologías modernas para analizar estos mapas, es posible que se revelen nuevas verdades sobre la historia de la humanidad y su relación con el mundo. Reflexiones finales. El mapa de Peary Race es un testimonio único de la capacidad humana para representar y comprender su entorno. La precisión de su representación de América del Sur y la intrigante inclusión de la Antártida sin hielo invitan a la reflexión sobre el conocimiento perdido y las narrativas históricas que han sido olvidadas o ignoradas. A medida que continuamos explorando y cuestionando nuestra comprensión del pasado, el mapa de Peary Race nos recuerda que la historia es un campo dinámico en constante evolución, lleno de misterios por resolver y verdades por descubrir. La búsqueda de la verdad histórica es un viaje que nos lleva a explorar no solo el pasado, sino también nuestras propias creencias y suposiciones sobre el mundo en el que vivimos. ¿Quién fue Peary Race? Peary Race, cuyo nombre completo era Ahmed Muhyiddin Peary, fue un destacado almirante, cartógrafo y navegante otomano del siglo XVI. Nació en 1465 en la ciudad de Gelibolu, en la actual Turquía, y es conocido principalmente por su obra maestra, el mapa que lleva su nombre, el mapa de Peary Race. A lo largo de su vida, Peary Race se dedicó a la exploración marítima y a la cartografía, combinando su experiencia en la navegación con un profundo interés por las tierras que sus contemporáneos estaban descubriendo. Peary Race fue parte de una familia con antecedentes marinos. Su abuelo, también llamado Peary Race, fue un conocido navegante. Desde joven, Peary Race se unió a la flota otomana, donde adquirió habilidades en la navegación y la cartografía. Sus viajes lo llevaron a explorar diversas regiones, incluidas las costas del Mediterráneo, el Mar Rojo y el Océano Índico. Su experiencia como marinero lo llevó a recopilar información valiosa sobre las rutas marítimas y las tierras que visitaba. Uno de los aspectos más destacados de su carrera fue su papel como almirante de la flota otomana. Durante sus años de servicio, participó en numerosas expediciones y se convirtió en un experto en la guerra naval. Además de sus habilidades militares, Peary Race también fue un observador astuto de las culturas y geografías que encontró, lo que le permitió crear mapas que no solo eran funcionales, sino también artísticamente elaborados. Su legado perdura a través de sus escritos, en particular el Kitab y Bahriya, libro de la navegación, una obra exhaustiva que compila información sobre la navegación, las costas y las islas del mundo conocido en su tiempo. En este libro, Peary Race no solo presenta mapas, sino que también ofrece descripciones detalladas de las costas y lugares que había explorado, lo que lo convierte en una figura clave en la historia de la cartografía. ¿Dónde fue hallado el mapa de Peary Race? El mapa de Peary Race fue hallado en 1929 en una colección de documentos en el Palacio de Topkapi en Estambul, Turquía. Este palacio, que fue la residencia de los sultanes otomanos durante siglos, se convirtió en un importante centro de documentación histórica y cultural. El mapa fue descubierto por un bibliotecario que examinaba los archivos del palacio y se dio cuenta que contenía información geográfica sorprendente. Las anomalías del mapa de Peary Race. El mapa de Peary Race, creado en 1513, ha capturado la atención de historiadores, cartógrafos y entusiastas de lo desconocido debido a sus sorprendentes características que parecen desafiar la comprensión convencional de la exploración y la cartografía en el siglo XVI. Entre estas características destacan las anomalías que incluyen la representación de zonas de la Antártida sin hielo, la precisión de las coordenadas y la sorprendente exactitud de los detalles que solo pueden ser observados a través de tecnología moderna como el radar satelital. Este mapa plantea preguntas intrigantes sobre el conocimiento geográfico en la antigüedad y la posibilidad de que existieran civilizaciones con un entendimiento del mundo que ha sido olvidado o ignorado. Zonas de la Antártida sin hielo. Una de las características más enigmáticas del mapa de Peary Race es la representación de la costa de la Antártida que aparece sin la capa de hielo que cubre la región hoy en día,
Esta representación ha llevado a numerosos debates y especulaciones, ya que la Antártida fue oficialmente descubierta por exploradores europeos en el siglo XIX, mucho antes de la creación del mapa. La idea de que Peary Race pudo haber tenido acceso a una información que permaneció oculta bajo el hielo durante siglos plantea preguntas sobre cómo habría sido posible. Algunos investigadores sugieren que la representación de la Antártida en el mapa podría ser indicativa de que el continente estuvo libre de hielo en el pasado, en un periodo de tiempo que se situaría antes de su descubrimiento moderno. Sin embargo, esta afirmación se enfrenta a un escepticismo considerable, ya que la geología y la climatología actuales indican que la Antártida ha estado cubierta por hielo durante millones de años. A pesar de esto, la posibilidad de que Peary Race tuviera acceso a mapas más antiguos que representaban la Antártida antes de que se cubriera con hielo ha sido objeto de intenso debate. Existen teorías que sugieren que civilizaciones avanzadas, cuya existencia ha sido ignorada o censurada por la historia convencional, podrían haber explorado la región y por lo tanto haberse registrado en los mapas de Peary Race. Sin embargo, la falta de evidencia arqueológica que respalda estas afirmaciones ha mantenido a muchos escépticos ante la idea de que la Antártida fue habitada o explorada antes de su descubrimiento moderno. Precisión de las coordenadas. Otra anomalía notable del mapa de Peary Race es la precisión de las coordenadas que presenta. Al analizar el mapa, muchos expertos han quedado asombrados por la exactitud con la que se representan las costas de América del Sur, así como las coordenadas de varias islas y regiones. Esta precisión es aún más sorprendente si se considera que la tecnología de navegación y cartografía del siglo XVI era rudimentaria en comparación con los estándares modernos. La capacidad de Peary Race para trazar la costa de Brasil y otros lugares con tal precisión sugiere que podría haber tenido acceso a información de exploradores anteriores, así como a registros de navegación que no han sobrevivido hasta nuestros días. ¿De dónde obtuvo esa información? Los secretos del mapa de Peary Race. Uno de los aspectos más intrigantes del mapa de Peary Race es la afirmación del propio cartógrafo de que su obra se basó en mapas más antiguos. Esta declaración ha suscitado un intenso debate entre historiadores, arqueólogos y entusiastas de la historia, llevándolos a cuestionar la naturaleza y origen de esos mapas, así como el conocimiento geográfico que pudo haber estado disponible en el siglo XVI. A continuación, exploraremos las posibles fuentes de información que Peary Race pudo haber utilizado, las teorías sobre la existencia de civilizaciones avanzadas en el pasado y el enigma de la Atlántida. Peary Race y su referencia a mapas más antiguos. En el propio mapa, Peary Race incluye una nota que menciona que su trabajo se basa en una variedad de fuentes, incluidos mapas antiguos y documentos de exploradores previos. Aunque no proporciona detalles específicos sobre estos mapas, su declaración sugiere que había una tradición de recopilación de conocimiento geográfico que se había transmitido a lo largo del tiempo. Esta idea plantea la posibilidad de que existieran mapas anteriores a su época que contenían información significativa sobre regiones ya conocidas, así como sobre tierras que aún no habían sido exploradas. El hecho de que Peary Race mencionara mapas más antiguos puede indicar que, en su tiempo, existía un conocimiento más amplio sobre la geografía del mundo del que la historia convencional ha dejado registro. Este conocimiento podría haberse perdido o censurado a medida que las narrativas históricas cambiaron y evolucionaron a lo largo de los siglos. ¿Qué mapas? ¿De quiénes? La falta de información específica sobre los mapas más antiguos a los que se refiere Peary Race ha llevado a especulaciones sobre su origen y contenido. Algunos investigadores sugieren que estos mapas podrían haber sido elaborados por civilizaciones antiguas como los griegos, romanos, egipcios o incluso culturas más avanzadas de las que se tiene poco o ningún conocimiento. Uno de los candidatos más discutidos es el mapa de Eratóstenes, geógrafo griego que en el siglo III a.C. realizó mediciones precisas del mundo conocido en su época. Eratóstenes fue pionero en la creación de mapas y aunque la mayoría de sus obras han desaparecido, se sabe que sus contribuciones a la cartografía fueron significativas.
Sin embargo, la mayoría de los mapas y documentos de esta época fueron destruidos o perdidos con el tiempo, lo que dificulta confirmar esta conexión. Otra teoría sugiere que los mapas de los exploradores árabes, que realizaron importantes contribuciones a la cartografía durante la Edad Media, pudieron haber influido en la obra de Piri Reis. Estos exploradores, como Ibn Battuta, viajaron ampliamente por el mundo conocido y documentaron sus descubrimientos en mapas y textos. La tradición de la cartografía islámica fue rica y diversa, y muchos mapas árabes de la época contenían información valiosa sobre África, Asia y Europa. La Atlántida, un mito o una realidad. La posibilidad de que Piri Reis se basara en mapas de la mítica Atlántida ha sido objeto de fascinación y especulación durante siglos. La Atlántida, descrita por el filósofo griego Platón en sus diálogos Timeo y Critás, es una civilización avanzada que supuestamente existió en una isla que se hundió en el mar en un cataclismo. Las descripciones de Platón han llevado a muchos a buscar la ubicación de la Atlántida y a preguntarse si pudo haber sido una civilización real. Algunos investigadores creen que la Atlántida podría haber sido una de las fuentes de información a las que... Pruebas de tecnología perdida. El enigma de los mapas históricos. La existencia de mapas antiguos que representan la Antártida, como el mapa de Piri Reis, ha llevado a muchos investigadores a especular sobre la posibilidad de una tecnología perdida o un conocimiento avanzado de la geografía que ha sido olvidado con el tiempo. Estos mapas, junto con sus sorprendentes características, han capturado la atención de historiadores y entusiastas de lo desconocido. En este contexto, vamos a explorar algunos de los mapas más relevantes, como los de Orontius Phineus y Boissé, y las implicaciones que estos documentos tienen para la comprensión de la historia de la cartografía y la exploración. Mapas similares. Orontius Phineus y Boissé. El mapa de Piri Reis no es el único documento que ha generado curiosidad por su representación de la Antártida. Dos de los mapas más notables que también muestran la región son el mapa de Orontius Phineus y el mapa de Boissé. Ambos mapas presentan la costa de la Antártida con un detalle que sorprende, especialmente considerando que los exploradores europeos no llegaron a esta región hasta el siglo XIX. 1. Mapa de Orontius Phineus. El mapa de Orontius Phineus fue creado en 1531 por el cartógrafo belga Orontius Phineus. Este mapa es especialmente fascinante porque muestra la Antártida de una manera que se asemeja a su forma actual, aunque se realizó más de 300 años antes de que se descubriera oficialmente el continente. Phineus presenta la costa de la Antártida con un nivel de detalle que ha desconcertado a los expertos. Su trabajo muestra no solo la costa, sino también características geográficas que parecen coincidir con los contornos de la Antártida moderna. La inclusión de la Antártida en el mapa de Phineus ha llevado a especulaciones sobre cómo pudo haber obtenido esta información. Al igual que Piri Reis, Phineus no proporciona una explicación clara sobre la fuente de su conocimiento. Algunos teóricos sugieren que pudo haber tenido acceso a otros mapas antiguos, mientras que otros plantean la posibilidad de que existiera un conocimiento geográfico anterior que se ha perdido en la historia. 2. Mapa de Boissé. El mapa de Boissé, creado en 1739 por el cartógrafo francés Philippe Boissé, también es notable por su representación de la Antártida. En este mapa, Boissé presenta una representación detallada de la costa antártica, que coincide con algunos de los contornos que se han descubierto desde entonces. Similar a los mapas de Piri Reis y Orontius Phineus, el mapa de Boissé plantea preguntas sobre cómo pudo haber obtenido información tan precisa sobre una región que oficialmente no era conocida en su tiempo. Boissé era un defensor de la idea de que la geografía de la Tierra estaba conectada a través de ríos y mares y creía que los mapas antiguos contenían información que podía haber sido olvidada por las generaciones posteriores. Su trabajo sugiere que la cartografía de su época se basaba en una rica tradición de conocimiento que podría haber sido más avanzada de lo que se pensaba. Todos muestran la Antártida antes de que fuera descubierta. La coincidencia de que estos mapas, junto con el de Piri Reis, muestran la Antártida con un nivel de detalle sorprendente es un fenómeno que no puede ser ignorado. A pesar de que la Antártida fue oficialmente descubierta por exploradores europeos en el siglo XIX, la representación de sus costas en documentos anteriores plantea interrogantes sobre la narrativa histórica de la exploración.
El hecho de que múltiples cartógrafos de diferentes épocas y lugares hayan representado la Antártida en sus mapas sugiere que había una tradición de conocimiento geográfico que se extendía más allá de lo que se había documentado. Algunos investigadores han sugerido que estos mapas podrían ser evidencia de una civilización avanzada que existió en el pasado y que poseía un entendimiento geográfico más profundo del mundo. ¿Por qué tanto detalle si oficialmente nadie la conocía? La pregunta que surge a menudo es, ¿por qué tienen tanto detalle los mapas sobre la Antártida si, según la historia oficial, nadie la conocía en ese momento? Esta cuestión es clave para entender la naturaleza del conocimiento geográfico en la antigüedad y su posible conexión con civilizaciones perdidas. 1. Conocimiento perdido. Una de las teorías más intrigantes es que existieron civilizaciones avanzadas en la antigüedad que poseían conocimientos geográficos y tecnológicos que se han perdido con el tiempo. Muchas culturas antiguas, como los egipcios, los sumerios y los mayas, demostraron habilidades notables en astronomía, matemáticas y arquitectura. Sin embargo, la falta de evidencia concreta que vincule estas civilizaciones con la cartografía de la Antártida ha llevado a escepticismo. La idea de que estas civilizaciones pudieron haber explorado y documentado regiones como la Antártida antes de su desaparición plantea la posibilidad de que su conocimiento se transmitiera a través de generaciones en forma de mapas, relatos orales y tradición escrita. Sin embargo, la falta de registros arqueológicos que respalden estas afirmaciones ha llevado a muchos a considerar estas teorías como especulativas. Encubrimiento histórico. El misterio de los mapas antiguos. La revelación de mapas antiguos que representan la Antártida y otras regiones con un nivel de detalle sorprendente ha llevado a especulación sobre la existencia de un encubrimiento histórico. Estos mapas, como los de Piri Reis, Orontius Phineus y Philippe Boissé, plantean preguntas sobre el conocimiento geográfico en la antigüedad y la posibilidad de civilizaciones avanzadas. Sin embargo, su contenido y la falta de discusión académica sobre ellos sugieren que hay un interés en mantener estos hallazgos en la oscuridad. A continuación, analizaremos por qué estos mapas no se enseñan en la educación formal, el papel de instituciones como el Smithsonian y la especulación sobre lo que realmente podría estar ocultando la historia convencional. ¿Por qué estos mapas no se enseñan? La ausencia de mapas como el de Piri Reis en los currículos educativos puede atribuirse a varios factores. En primer lugar, la educación formal tiende a seguir una narrativa histórica establecida que se basa en evidencias y fuentes que han sido aceptadas por la comunidad académica. Los descubrimientos que desafían esta narrativa, como los mapas que muestran la Antártida antes de su descubrimiento, a menudo son ignorados o minimizados en los programas de estudio. 1. Desafíos a la narrativa histórica. La inclusión de mapas como el de Piri Reis podría desafiar la comprensión convencional de la historia de la exploración y la geografía. La idea de que civilizaciones antiguas poseían conocimientos avanzados que fueron perdidos o censurados contradice la narrativa predominante que asocia el avance del conocimiento geográfico con el Renacimiento europeo y la era de las exploraciones. Esto podría llevar a la comunidad académica a ser reticente a incluir tales mapas en su enseñanza. 2. Falta de evidencia concreta. Muchos académicos argumentan que, sin evidencia arqueológica concreta que respalden las afirmaciones de que existieron civilizaciones avanzadas que exploraron la Antártida, es difícil justificar la inclusión de estos mapas en la educación formal. La falta de pruebas tangibles puede llevar a la percepción de que estos mapas son más especulativos que fundamentados. 3. Intereses políticos y culturales. La historia a menudo ha sido moldeada por intereses políticos y culturales. La narrativa de la exploración europea ha sido históricamente celebrada y enfatizada, mientras que la idea de que existieron civilizaciones avanzadas que realizaron exploraciones significativas anteriores a la llegada de los europeos puede ser vista como una amenaza para esta narrativa. La inclusión de estos mapas podría desafiar la identidad cultural y la historia nacional de ciertos países. Smithsonian y archivos sellados. El Smithsonian, como una de las instituciones culturales más prestigiosas de Estados Unidos, ha sido objeto de especulaciones en torno a su papel en la preservación y difusión de la historia. Se ha argumentado que el Smithsonian, al igual que otras instituciones académicas y gubernamentales, ha mantenido archivos sellados o ha censurado información que podría desafiar la narrativa histórica convencional. 1. Archivos sellados. Existen afirmaciones de que ciertos documentos y mapas han sido clasificados o archivados en condiciones que limitan su acceso al público. Estos archivos sellados podrían contener información valiosa sobre exploraciones antiguas, civilizaciones perdidas o descubrimientos que no se ajustan a la narrativa académica dominante. La falta de transparencia en el acceso a estos documentos ha alimentado teorías de conspiración en torno a un encubrimiento histórico. 2. Intereses institucionales.
Los museos y las instituciones de investigación, incluidos los afiliados al Smithsonian, dependen en gran medida de financiamiento y apoyo gubernamental. Esto puede influir en la forma en que se presenta y se enseña la historia. La inclusión de teorías que desafían la narrativa establecida podría afectar la financiación y el apoyo institucional, lo que haría que las instituciones fueran reacias a explorar estos temas en profundidad. 3. Preservación de la credibilidad. Las instituciones académicas y culturales a menudo se enfrentan al desafío de mantener su credibilidad. La promoción de teorías que se consideran marginales o especulativas puede llevar a la pérdida de confianza por parte del público y de los financiadores. Esto puede resultar en un enfoque conservador en la investigación y la educación, lo que contribuye a la falta de discusión sobre mapas antiguas que muestran la Antártida y otras regiones. F. ¿Qué están ocultando realmente las instituciones académicas y culturales? La pregunta de qué están ocultando realmente las instituciones académicas y culturales ha sido objeto de especulación y debate. Aunque muchos académicos abogan por la búsqueda de la verdad histórica, la falta de discusión sobre ciertos temas y la censura aparente han llevado a la creencia de que puede haber información significativa oculta. 1. Conocimientos avanzados de civilizaciones antiguas. Una de las teorías más intrigantes es que las civilizaciones antiguas poseían conocimientos avanzados sobre la geografía que han sido olvidados. Los mapas que representan la Antártida antes de su descubrimiento oficial podrían ser evidencia de que estas civilizaciones realizaron exploraciones significativas. La falta de discusión sobre estos mapas puede ser un intento de ocultar el hecho de que hay un legado cultural y científico que no se ha reconocido. 2. Posibles conexiones con civilizaciones perdidas. La búsqueda de civilizaciones perdidas, como la mítica Atlántida, también alimenta la especulación sobre lo que se está ocultando. La idea de que estas civilizaciones pudieron haber existido y poseer conocimiento geográfico avanzado es fascinante. La falta de evidencia tangible ha llevado a la mayoría de los historiadores a descartar estas ideas, pero la persistencia de estas teorías sugiere que hay un interés en buscar respuestas más allá de lo convencional. 3. Intereses económicos y políticos. La historia a menudo es influenciada por intereses económicos y políticos. La presentación de la historia de la exploración europea como una narrativa de descubrimiento y conquista ha sido utilizada para justificar la colonización y el dominio cultural. La inclusión de teorías que desafían esta narrativa podría tener implicaciones políticas y económicas, lo que podría llevar a un interés en mantener ciertas historias en la sombra. Reflexiones finales. El encubrimiento histórico en torno a la representación de la Antártida en mapas antiguos plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del conocimiento y la historia. La falta de inclusión de estos mapas en la educación formal, el papel de instituciones como el Smithsonian y las especulaciones sobre lo que realmente se está ocultando resaltan la complejidad de la historia y cómo se ha moldeado a lo largo del tiempo. A medida que continuamos explorando y cuestionando nuestro entendimiento del pasado, es esencial mantener una mente abierta y estar dispuestos a considerar nuevas perspectivas sobre la historia de la humanidad y su relación con el mundo que nos rodea. La memoria colectiva es un concepto que se refiere a cómo las sociedades recuerdan y construyen su pasado. Esta memoria no solo está formada por los hechos y eventos que se documentan, sino también por las interpretaciones y significados que se les asignan. La frase sugiere que el olvido no es accidental, sino un proceso activo que involucra decisiones conscientes sobre qué narrativas se preservan y cuáles se descartan. Construcción de identidades. La memoria colectiva juega un papel fundamental en la construcción de identidades culturales y nacionales. Las sociedades tienden a recordar eventos y figuras que refuercen su identidad y sentido de pertenencia. En este sentido, el olvido de ciertos conocimientos o civilizaciones puede servir para consolidar una narrativa que favorezca a un grupo particular, mientras que las contribuciones de otros son relegadas al silencio. El valor del conocimiento olvidado. La frase también implica que el conocimiento que se ha perdido o que ha sido olvidado puede tener un valor significativo.
Los mapas antiguos, que representan regiones como la Antártida, no solo son interesantes desde una perspectiva cartográfica, sino que también pueden ofrecer una visión más rica y compleja de la historia humana y nuestra relación con el mundo. La pérdida de este conocimiento no solo empobrece nuestra comprensión del pasado, sino que también limita nuestra capacidad para aprender de él y aplicarlo a los desafíos actuales. La búsqueda de la verdad. En última instancia, la reflexión sobre quién se ha asegurado de que olvidemos es una invitación a la búsqueda de la verdad histórica. En un mundo donde la información es cada vez más accesible, la responsabilidad recae en todos nosotros para cuestionar las narrativas establecidas y explorar las voces y perspectivas que han sido marginadas. 1. Desafiar la narrativa establecida. La búsqueda de la verdad requiere un enfoque crítico que desafíe la narrativa dominante. Esto implica investigar, leer y reflexionar sobre diferentes fuentes de información, no solo aquellas que se presentan en los libros de historia convencionales. La apertura a nuevas perspectivas y la disposición a cuestionar lo que se da por sentado son esenciales para enriquecer nuestro entendimiento del pasado. 2. Restaurar el conocimiento olvidado. La recuperación de conocimientos perdidos o olvidados puede ser un proceso liberador. Al explorar y redescubrir las contribuciones de civilizaciones antiguas y el conocimiento geográfico que poseían, podemos construir una narrativa más inclusiva y representativa de la historia humana. Esto no solo enriquece nuestra comprensión del pasado, sino que también nos brinda lecciones valiosas para el presente y el futuro. Reflexiones finales. La frase, tal vez no se trata de lo que muestra el mapa, sino de quién se aseguró de que lo olvidemos, es un poderoso recordatorio de la complejidad de la historia y el rol que el poder y la memoria juegan en su construcción. Nos invita a reflexionar sobre cómo la narrativa histórica ha sido moldeada por intereses y decisiones y nos desafía a cuestionar el conocimiento que hemos heredado. En un mundo donde el acceso a la información es cada vez más fácil, es nuestra responsabilidad explorar, investigar y recuperar las verdades olvidadas que han sido ocultadas a lo largo del tiempo. La búsqueda de esta verdad no solo enriquecerá nuestra comprensión del pasado, sino que también nos permitirá construir un futuro más informado y consciente. Suscríbete a Viajeros del Pasado para descubrir todo lo que el mundo quiso enterrar.